¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es El Pájaro Carpintero, este programa que hemos lanzado imitando o teniendo como modelo a esta ave que es perseverante, persistente, siempre activa y nos ha servido como de logotipo para conectarnos con usted. En este programa desfilan personalidades que tienen alguna singularidad en la sociedad poblana o del país. En esta ocasión vamos a platicar con la profesora Diana Oliveros Pérez. Ella tiene una larga experiencia en el ámbito educativo, particularmente ha estado ligada a programas, a funciones con problemas de aprendizaje, tanto en la capital del país como en otras partes de la República. Ha sido también asesora técnica pedagógica en áreas de educación y jefa de la unidad de control de evaluación de educación elemental. Tiene 33 años de experiencia, ya jubilada, y con ella vamos a platicar sobre la educación en México. ¿Qué le duele a la educación? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo se podía mejorar la educación en el país con base en la experiencia de una experimentada maestra? Hacemos una pausa y arrancamos El Pájaro Carpintero aquí en el restaurante Fonda Margarita de la 5 Poniente 322. Diana, me da gusto saludarte. Estamos en como tú ves, un recinto hermoso, una vieja casona, hoy convertida en restaurante, en la 5 Poniente 322, la Fonda Margarita. Y charlar con una persona como tú es muy grato. Gracias. Has tenido una larga experiencia en materia educativa y a ti y a mí seguramente nos ha preocupado siempre qué le duele a la educación en México, en dónde adolece la falta de avance y cuáles son los problemas en la educación, en dónde radica y cómo se podían mejorar. Pues sí, muchas gracias por la invitación. Mis años de trabajo son apenas un granito de arena a la magnitud de lo que es la educación en nuestro país. En nuestro país tenemos grandes pedagogos, grandes investigadores. Sin embargo, a través de los años se ha ido perdiendo algo muy importante, que es el humanismo, la sensibilidad a lo que es la educación en México, a los niños, a los casos especiales. Mi experiencia fue en educación especial. Entonces, los niños de educación especial perdieron un gran apoyo, que fue lo que es el nivel total y la estructura de educación especial. Se pasó de un marco clínico pedagógico a un marco completamente pedagógico, y que era lo que era la lucha de aquel entonces. Los alumnos pasaron a la escuela regular. Sin embargo, al pasarse, pues muchos docentes no estaban preparados para ello. Los docentes desconocían incluso qué problemáticas tenían, y esto les complicó mucho. Entonces, ¿a qué voy? A que si de por sí en los grupos la educación pues es una línea política, 100%. Entonces, cuando en un grupo atendemos niños de educación regular, ¿sí?, a veces nos olvidamos de particularizar, porque cada niño es diferente, tiene un ritmo diferente de aprendizaje, accede por diferentes medios al aprendizaje. Y otra, los problemas de aprendizaje tienen una causa multifactorial. No solo es en el niño ni su inteligencia, no, implica a todos. Empezamos por la familia, ¿sí? La genética de la familia, el medio en el que se desenvuelve el niño, las oportunidades que le dan al niño de crecer y experimentar y aprender. Entonces, eso de no particularizar cada caso, cada niño, y de que se les enseña a todos por igual, yo siempre digo, es como si fuera un molde de galletas,
y a todos queremos ponerles el mismo molde y no es posible, ¿no? Oye Diana, en estos casos el maestro, los maestros, las maestras tienen que hacer un esfuerzo mayúsculo para tratar especialmente a niños con problemas, con algún daño cerebral, algún problema de lentitud de aprendizaje, porque en la composición de un grupo puede haber 3 o 4 con características especiales. Se le exige un esfuerzo mayúsculo al maestro. Claro, actualmente, hasta donde yo tengo entendido, aún existen lugares de apoyo a los maestros regulares. O bien algunos maestros que ya quedan de educación especial asisten a las escuelas a orientar a los maestros. Esto no es suficiente, y así lo digo. Cuando nosotros trabajábamos, había grupos específicos, grupos de problemas de aprendizaje, grupos de problemas de lenguaje, grupos o escuelas especiales para niños con dificultades visuales, psicomotoras, parálisis cerebral, en fin. ¿Por qué? Y no es porque queramos hacer grupos o delimitar, no. No hay situación especial pura, es decir, el niño ciego no nada más es ciego, ¿no? El niño lleva sus agregados. Entonces, el maestro que no tiene ni la más remota idea de lo que es la problemática especial, pues claro que hace un esfuerzo, claro, y aparte se le complica porque ¿cómo hacerle entender a los demás niños, ¿verdad? Que los niños ven las diferencias de los demás, ¿cómo hacerles entender que son iguales a ellos? ¿Sí? Y el niño es concreto y preciso. ¿Por qué este niño no ve? ¿Por qué esto? Y yo sí le voy a decir, los niños de naturaleza, en su concreción, ellos son los primeros en darse a los demás. No hay para ellos diferencias ni nada. El problema es que cuando llegan a casa y lo platican, pues algunos no lo aceptan. Ay, no, ¿cómo mi niño va a estar con esos niños? Ay, ¿cómo? En fin, hay todavía mucho que trabajar en eso. Eso nos remite a lo que hemos platicado otras veces, a que el papel de la familia, el papel de los padres, tiene que ser, en primer lugar, con una gran apertura, una gran sensibilidad para entender esto. Así es. Y después cumplir la tarea de ser los primeros maestros de sus propios hijos. Así es. La cultura en México, a nivel popular, entienden que aprender es en la escuela, ¿sí? Y eso no es cierto. Los niños en sus casas tienen aprendizajes sociales. ¿Qué quiero decir? En casa aprenden a saludar. En casa aprenden a que no deben cruzar la calle sin fijarse. En casa aprenden a que hay que ayudar a una persona. En casa aprenden a que hay que trabajar en equipo, ¿sí? Es más, hasta las primeras palabras que visualizan escritas las aprenden desde casa. ¿Por qué? Porque van al mercado y les dicen, mira, ahí dice carnes, mira, ahí dice. Obviamente, en familias donde entienden que hay que cuidar y hay que estimular a los hijos. Lamentablemente, la realidad actual es de que justifican los papás, es que trabajamos, ¿no? Y como trabajamos, pues no podemos atender a los hijos y ahora es bien fácil darles el celular o prenderles el televisor y pues hay que se pasen, ¿no? No saben cuánto daño hacen, porque cuando estos niños llegan a la escuela, hay niños que por estar mucho tiempo en el celular, en la tablet, en la computadora, llegan con problemas visuales. Oye, yo creo que es cuestión de dar prioridad, de priorizar los asuntos de una familia, de una pareja. No es un falso concepto decir, pierdo el tiempo con los niños, sí. cuando sería la manera de enriquecer su tiempo, de darle calidad a su tiempo, desde luego, respetando la necesidad que hay hoy en día en las familias de que uno y otro o ambos tienen que trabajar. Ahora, los chicos, me acordé ahora que estabas mencionando la importante tarea de los hogares, de las palabras del expresidente de Uruguay, José Mujica, cuando decía que
En la casa se enseña la puntualidad, el no mentir, las maneras de la mesa, el respetar a los mayores, el saludar, el dar las gracias. Eso el niño no lo va a aprender en la escuela ni en la universidad. No. Ahí está su universidad primaria, en la familia. Bien, regresando al punto que comentabas, Diana, sería preciso entonces que los gobiernos de todos los niveles dedicaran a recuperar ese tipo de planteles especiales para atender a este porcentaje de niños con problemas de carácter mental. Claro, darle nuevamente la importancia a la educación especial, porque los maestros de escuela regular merman precisamente su tiempo, su calidad de atender, porque estos niños requieren más atención que los demás. Si bien la inclusión ha sido un acierto, pero también hay que ver las consecuencias y los beneficios, ¿sí? ¿Qué tanto de verdad benefician al grupo en general, a la sociedad en general, y qué tanto benefician a los niños? Hay algo importante que usted dijo. En la casa se ha olvidado la educación de criterio moral, de ética y de valores. Si nosotros en casa educamos con respeto, enseñándoles el respeto, la solidaridad, la empatía, cuando llegan a la escuela estos niños son muy ágiles en respetar al compañero, al maestro, a los demás maestros, en fin. Son los primeros en ayudar y apoyar, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Obviamente, pedirle a los papás que refuercen que se involucren. Porque en la escuela solo sería reforzar esta enseñanza y volver también en la currícula, volver a también insertar la educación en valores, la educación en cuanto a todo lo que es los principios sociales, la moral, ¿no? El criterio moral no se construye en la escuela. El criterio moral se basa en el aprendizaje de los niños sobre la práctica de los valores, porque al niño yo no le voy a enseñar, no mientas cuando yo miento, ¿verdad? Sí. Al niño no le voy a enseñar, ayuda a tus compañeros cuando yo no ayudo en casa en nada o no tiene tareas específicas, ¿no? Entonces, esto es tan importante. Y otra cosa, después de la escuela, cuando esto se enseña en casa y se refuerza en la escuela, obviamente eso se va a reflejar en su relación social. Claro. Y estaremos impactando verdaderamente y propiciando una sociedad con una sana convivencia. Decía un maestro en alguna ocasión, la mejor enseñanza no es la que se predica, sino la que se practica. Así es. Y hace un momento que platicábamos con algún otro de los invitados, nos referíamos al hecho de que todos los problemas que vive una sociedad desembocan o nacen precisamente en la educación. Y a veces puede sonar cursi, pero el amor de los padres en la relación con los hijos, traducido en enseñanza práctica, didáctica, casera, familiar, sería la mejor siembra. Así es. Yo siempre digo que para tener una sensibilidad humana y atender a un ser humano, sea niño, adulto, adolescente, anciano, hay una base que es el amor a la humanidad. El amor es un motor impresionante. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no doy amor, ¿de dónde me va a salir la sensibilidad para acercarme a alguien, la empatía, el respeto, ¿no? Entonces, aquí sí creo que nos ha fallado también en la educación. No tan solo enseñar desde el pizarrón y el aula, sino nos ha faltado estrategias en donde el niño viva lo aprendido, experimente lo aprendido, y no tan solo en el aula, sino fuera del aula. Es decir, ¿cómo aprende el niño 2 más 2? Pues sí, como el periquito, 2 más 2, 4. Eso no es aprender. Aprender es cuando el niño sabe
que si toma 2 pesos y su papá le da de domingo 2 pesos, va a tener 4 pesos y que esa es una cantidad que puede gastar en más cosas de la que son 2 pesos. Es decir, ¿cómo nace el razonamiento cognitivo? Para un niño es muy, muy importante y necesario la manipulación de objetos, la experiencia vivida, porque si no, no se conceptualiza, ¿sí? Yo tuve la fortuna de trabajar cuando la maestra Margarita Gómez Palacios era directora de Educación Especial. Ella hizo una investigación preciosa y muy fuerte acerca de las actividades a través de las que aprende el niño. Y eran actividades así prácticas. Y yo le voy a confesar algo, yo fui una niña con problemas de aprendizaje. Y cuando me enfrenté a las tablas de multiplicar, oh Dios, me pusieron como 3 libretas para memorizar. Fíjese, ahí va el primer. Y a mí la verdad, de memoria no se me daban las cosas, yo tenía que razonarlas, ¿no? Resulta que cuando yo trabajo mi fascículo de división, multiplicación y división, que es lo más difícil en las matemáticas para los niños, pues resulta que ahí descubrí el concepto de por qué se multiplica y por qué no es mentira que 2 más 2, 2 por 2 y 2 más 2 es lo mismo. El concepto es diferente. ¿Y por qué dividir? Y otra, ay, a mí eso también fue mi coco, eso de que 1/8 más 1/3, yo de niña decía, ¿1/8 de qué? O sea, ¿y 1/3 de qué? Y me imaginaba yo un pastel, y decía yo, ¿a poco voy a cortar 2 pasteles, no? Sí. Esto les pasa. El niño sí razona, sí se pregunta. Sí, y los niños, pues obviamente no les significa nada eso. Hay importantes situaciones en entender lo que es un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir? Si a mí, individuo, no me significa el 2 más 2, no estoy aprendiendo. Así es. ¿Sí? Porque yo lo que no aprendo, ¿cómo lo aplico? Ahora, la otra situación, entendamos que los niños no saben manejar sus emociones y que la frustración les crea miedo y el miedo les paraliza. ¿Por qué? Porque desde el aula, ¿no? El maestro, en mis tiempos se estilaba la fila de los inteligentes, las filas de los que pues hay 2, y la fila de los que no aprenden, ¿sí? Y aparte aquí en este banco está el niño que nunca hace nada y que es el problema, ahí que se quede, ¿no? Esto genera en los niños con una emoción tan frágil, frustración, miedo, desmotivación, intolerancia, sí. Y hay niños que van a manejarlo de una manera y de otra. Hay niños que ahí se quiebran y ya no quieren hacer nada porque es que no aprendo. Hay niños que generan violencia. Claro. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué? Pero no indagamos de dónde viene esa conducta. Muchas veces esa conducta es nacida en la familia, claro. En la misma escuela, el bullying entre sus compañeros, bueno, hasta los maestros. Yo tuve la maravillosa fortuna de tener alumnos que me llegaban por problema de aprendizaje y cuando yo los veía, empezaba a tratarlos, decía yo, ¿pero por qué? Sí, había cosas que no conceptualizaban, pero propias de su momento de desarrollo, de aprendizaje. Y resulta de que a unos, con el solo hecho de pasar así mi mano en la cabeza, de decirles, hola, ¿cómo estás? Y abrazarlos, bueno, su cara cambiaba. El estímulo físico. El estímulo. Lo que cuando se es más adulto, si tienes un equipo de colaboradores, darles una palmada en la espalda, sí. Es elevarles el ser interior. Sí. Es un aplauso al estímulo, el aliento. Exacto. Incluso yo dejaba a mis niños que se acercaran, que llegaran, que brincaran, que fueran libres. Cuando el niño es libre y nos dejamos llevar por su libertad, porque el niño es investigador y explorador nato, Basta que los dejemos un poquito en libertad y ellos exploran. ¿Y qué vamos a aprender hoy, maestra? Pero les tenemos miedo a eso. El docente, por naturaleza, nos enseñan a ser controlador, ¿no? Tus niños tienes que llevarlos bajo el control de la disciplina, de que esto y de aquello, ¿sí? Bueno, no siempre, el control tiene varias facetas, ¿cómo controlo? ¿Así? O digo, a ver, ¿qué quieres aprender hoy? Mira, yo traje esto.
¿cómo le hacemos? Dejarle libre albedrío. Claro. El consejo de los padres, Diana, antiguamente, a veces en el medio rural, era muy simple. Sí. Decía, educar a los chicos con la rienda, jalarla cuando hay algún problema y dejarla suelta cuando el niño requiere libertad. Así es. La rienda es una manera simbólica de manejar esa relación humana con los chicos. Tampoco quiero decir que sea todo así libre, Claro, no. claro. También el niño, ¿cómo aprende el niño límites? Eso yo lo aprendí con ellos, ¿eh? Nosotros marcamos en casa límites, los debemos marcar. En la escuela también. Pero cuando les decimos a los niños, oigan, vamos a establecer hoy las reglas para la clase. ¿Qué no vamos a dejar que suceda? Yo propongo que no gritemos. Empiezo, ¿no? ¿Tú qué propones? ¿Y tú? ¿Y tú? Y eso les está enseñando al niño a dar oportunidad a otros, pero también a respetar lo que otro dice, porque recordemos que el derecho de nosotros se termina cuando empieza el derecho del otro. Y eso se aprende así aplicándolo. Así es, ¿sí? así es. Entonces, Oye, bueno, Diana, ¿alguna anécdota que tú especialmente recuerdes en tu relación con niños o con maestros o con padres? ¿Alguna buena anécdota o alguna dolorosa que te haya marcado algo en tu vida? ay, sí, tengo una muy difícil. Para mí, en la vida yo pensé ser maestra de educación especial, ¿eh? No, yo quería ser abogada. Pero pues en casa me dijeron, no, aunque sea de maestra. En esa época sí se hablaba, ¿eh? Sí. Aunque sea de maestra, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces yo dije, bueno, me gustan los niños. Al principio que empecé a ejercer esto, ya después de graduarme con la especialidad, yo me iba con el corazón roto todos los días, porque atrás de cada niño y de cada problema, híjole, hay una familia disfuncional, con severos problemas, de 1000 cosas, económicas, violencia, alcoholismo, bueno. Y a mí me tocaron una ocasión que llegaran a terapia 2 chiquitas, hermanitas, muy sucias, las llevaba la tía, muy sucias. Bueno, hasta los piojitos les bajaban así, olían horrible. Pero a mí lo que me empezaba a cuestionar era que las niñas no querían sentarse para tomar la clase, ¿no? Bueno, dije, ¿qué está pasando? Bueno, como a la tercera clase, las niñas yo las veía siempre tristes, poco participativas, y a la tercera clase yo observé que la niña más chiquita llevaba unos moretones en su muñeca. Entonces yo dije, me late que estas niñas sufren violencia, ¿no? Las remito al médico, pues, por un moretón, según yo, y el médico me llama y me dice, ven rápido. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, estas niñas han sido violadas por años. Y yo así, perdón, dice, sí. Es más, urge que vayas, teníamos enfrente a la Procuraduría de la Defensa del Menor, que en mis tiempos esos abogados tenían una sensibilidad y una intuición tremenda. Me dice, ve con los abogados, denuncia porque estas niñas hoy no regresan a su casa. Llaman a la tía, la entrevistan y dice la tía, es que las dejan solitas. Y la maestra nos dijo que si no las traía yo, bueno, que si no las traíamos ya no las iban a recibir. Entonces dice, yo las tengo que sacar por la ventana de su casa. Y entonces, perdón, ¿cómo? Sí, es que las dejan encerradas, etcétera. Va la trabajadora social y posteriormente me comunica mi directora, ven, dice, sé que te va a doler. Dice, pero las niñas se fueron al DIF, están en custodia del DIF, ahí las van a atender. Las niñas han sido violadas. La situación familiar es que viven con la mamá y el papá, el padrastro. El padrastro las viola, la mamá las pone y esto está muy grave. Y ya no las vas a ver un tiempo, pero están en la casa del DIF. Entonces, ¿qué te parece si con la trabajadora social, cuando ella vaya a verlas, tú vas y les sigues apoyando? Yo dije, yo sí, claro, ¿no? A los papás obviamente, pues sí, los metieron presos. Y cuando yo iba a verlas ahí a la casa del DIF, fue sorprendente cómo cambió su cara, cómo cambió su actitud de las niñas y me decían, sí, aquí nos dan de comer, aquí bailamos, aquí cantamos. Entonces para mí fue
híjole, una experiencia tremenda en mi vida. Y con un final afortunadamente feliz. Afortunadamente. Ahí es donde cabe y se valora la sensibilidad del maestro en detectar el problema, el siguiente paso, Sí. proceder ante la autoridad Sí. para corregir el origen del problema en la familia, y se vinculan dos instituciones que deben estar muy ligadas siempre. Así, sí. Pues, profesora Diana Oliveros Pérez, me ha dado mucho gusto platicar contigo, saber un poco de tu larga experiencia en materia educativa, y me gustaría que dejaras, no sé, alguna enseñanza que compartir de tu vida en el ámbito de la educación, de la familia, que pudiera ser como una semilla útil, ya sea para padres, para maestros y también para chicos. Claro. Bueno, pues yo creo que lo que yo puedo compartir es que mi vida desde niña fue difícil. Y usted hace un rato dijo algo bien importante, la necesidad es un motor impresionante. Entonces mi vida fue muy difícil desde niña, pero mi abuelo, en sus sabias palabras, siempre nos decía, no sé a qué te vas a dedicar, todo en la vida es digno si es honrado. Si vas a barrer, hazlo con excelencia, que todos se peleen porque tú les barras su calle, su casa, su despacho. Si vas a ser doctor, que seas el mejor, porque vas a salvar vidas, pero nunca caigas en la mediocridad. Y nuestros días, por ejemplo, sábados y domingos, que según se descansaba, mi abuelo nos decía, no, vamos a cosechar los capulines, las fresas que teníamos, porque eso es parte de descansar, ¿no? A nosotros no nos daban más que una hora de ver televisión y nos ponían cosas muy sanas, como las caricaturas y eso. Pero después mi abuelo nos decía, en la vida, hijos, el respeto es lo principal. Y tienes que respetar desde al señor que hace el aseo hasta el presidente de la República, porque a la gente se le estima, se le respeta por lo que es, no por lo que tiene. Y cuando encuentres una gente soberbia, dale la vuelta, bendícelo y dale la vuelta, pero nunca caigas en eso. Y entonces nos enseñaron a trabajar, a que todo lo que se gana es con mucho trabajo y mucha lucha. Y así fue mi vida, de mucho trabajo y mucha lucha. Pero yo creo que ahora yo les invitaría a eso, a que desde sus familias a sus hijos les enseñaran los valores, el trabajo, cómo dignifica el trabajo y además cómo lo mantiene a uno en muy buena salud, en muy buena emoción, y que sobre todo no se nos olvide que por amor a la humanidad aprendamos a servir a otro y ayudar a todo el que lo necesite y en la medida de lo que nosotros podamos. Tu conclusión, Diana, me lleva a confirmar que fue un acierto invitarte a un programa como este, Ay. porque los profesionales de cualquier rama tienen una experiencia amplia, regular o mediana, apreciable, respetable, pero la experiencia que da la vida es insustituible. Sí. Y yo siempre te he observado como una mujer muy brillante en tu profesión, Gracias. pero además con una experiencia de vida que ahora nos has compartido y Ay, que sí. te agradezco. No, como gracias a usted. Y una última cosa, a todas las personas especiales, quiéranlas. Las personas especiales solo requieren de una oportunidad, porque su potencial, aunque carezcan de algo, su potencial es muy fuerte. Genial, genial, Sí, muchas veces. sí. Muchas gracias. Gracias, Diana. gracias, licenciado, a ustedes. Me Esto fue encantó saludarte. encantada estoy. Gracias. Gracias, Diana. Pues esta es la conversación con la profesora Diana Oliveros Pérez. Como usted habrá observado, un libro abierto, unas páginas que podemos compartir con ella y que nos dejan como buena maestra tarea para hacer en la casa, en la familia, en la sociedad.